Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual. Como no tengo nada que perder. Mira tú, labras como todo el mundo, con la misma fuerza y sin torcerte. Sigues siendo una persona sencilla. Llevas 2 o 3 inviernos que ni un mal constipado. Y si además se puede hacer lo que haces con la mujer del médico, leer novelas sin estropearlas, decir grande, víscera, paradigmático. Pues no sé, chico, no sé. Pero yo no le veo más que ventajas a esto de ser intelectual. Sobre todo ahora que me he quedado huérfano. Pues entonces conviene que empecemos por el materialismo dialéctico. Por tener una base, ¿sabes? Apropiación cultural. El término seguramente os sonará a muchos de los que nos escucháis. No es nuevo, pero últimamente no para de nombrarse en redes sociales y medios de comunicación. Rosalía es quizás el centro de la diana hacia donde se dirigen todos esos dardos que llevan ese sello, el de apropiacionismo. Que una mujer blanca de clase media y de una gran ciudad como Barcelona, como es Rosalía, haga música con fondo de flamenco o reutilizando elementos característicos del flamenco, ¿debería ser apropiación cultural? ¿Está robando Rosalía al pueblo gitano? ¿El flamenco pertenece de esta forma solo a los gitanos? ¿Puede la cultura pertenecer solo a unos pocos? A día de hoy parece que este debate genera ampollas en planteamientos y argumentos bastante diferentes. Aquí trataremos de abordarlo también porque creemos no es solo una polémica venida de Twitter, sino que posee una serie de cualidades que la hacen interesante. Ante la horda de tuiteros llenos de odio, creemos que es el instante preciso para repensar la cultura y aspectos como el de apropiacionismo, que, sin que lo queramos, caminan más allá del debate banal. ¿Por qué? Pues porque este debate nos habla de aspectos políticos que conectan con la cultura de lo común. Porque este debate nos habla también de cómo se generan las identidades en torno a la música y cómo también esas identidades se ven moldeadas por una modernidad capitalista que conduce hacia la diversidad y a la influencia mutua entre culturas. La perspectiva de cerrar las culturas a unos pocos para conservar su pureza parece imposible, sobre todo en días como los de hoy, porque por suerte o por desgracia la sociedad red no tiene fronteras. El investigador y profesor Héctor Fauce escribía en Contexto un artículo sobre el tema, cuya lectura os recomendamos. En una parte del texto se dice algo que creemos importante y cito textualmente. Esos debates ya han eclosionado en otros países y no parecen haber mejorado la salud cultural de ninguno. La escritora Lionel Shriver reivindicó el derecho de los creadores a escribir desde el punto de vista de otros diferentes y abrió un interesante debate. Para Shriver, la ficción consiste precisamente en imaginar desde posiciones que no son necesariamente las de la autora, y por eso es especialmente necesaria, porque nos permite ponernos en la piel de otro. Pero si solo los negros pueden escribir desde ese punto de vista, o las mujeres o los indígenas, ¿en qué difiere eso de la censura? Este es mi territorio, estas son mis reglas, solo yo puedo penetrar en él, solo yo puedo darle forma expresiva. Os habla Eduardo y conmigo están Jorge, Miguel, Ros, Vivian Sonido, García ante las cámaras y Óscar. Bienvenidos al segundo programa de La Placita. Pues este término, el de apropiación cultural, es el que nos ocupa hoy en este corto debate, en el que obviamente no nos da tiempo a profundizar demasiado, pero sí a expresar lo que pensamos sobre este término. Y básicamente, bueno, aparte de lo de Rosalía, recientemente también ha pasado lo de el cómico Bodegas, ¿no? Que como que salió a la luz un sketch en el que hacía chistes de gitanos. Yo lo vi y no me hizo ni puta gracia. O sea, no me hizo mucha gracia. Pero bueno, también surgió ahí el debate en torno a hacer un tipo de humor relacionado con minorías. Que yo creo que es algo que antes ha comentado Miguel y que tiene relación con lo del apropiacionismo, de que debe ir
ahora se habla mucho de que debe ir de abajo a arriba y no de arriba a abajo, que es cómo se produce la apropiación cultural en algunos aspectos. ¿Qué opináis vosotros del término? ¿Rosalía es apropiación cultural? ¿No es apropiación cultural? ¿Se debe plantear el debate en torno a si es o no, o si es bueno o no es bueno, o cómo debe establecerse el debate? Pero es que yo tengo ahí una pregunta previa y es, tú dices, ¿es apropiación cultural, sí o no? Y yo digo, ¿qué es apropiación cultural? Porque yo no lo tengo tan claro. Porque si abres ese melón, todo lo que hoy existe es apropiación cultural. Claro, ese es uno de los puntos también que tiene. La música de los Anacletos, nuestra manera de hacer este programa, quiero decir, ¿cuántas cosas son apropiación cultural? Sería apropiación cultural Lo pregunto en serio. si se hace un mal uso de esa cultura que estás cogiendo. Pero si la haces totalmente correcto, por decirlo así. Pero es que eso es muy subjetivo, ¿no? O sea, la cultura no está para cerrarla en banda y que nadie la coja. Yo creo que cuanta más difusión de cultura haya, es positivo. Entonces, el problema de la apropiación cultural es que tenga cierto carácter negativo, que se infravalore esa cultura a lo mejor. O que se invisibilice. O que se invisibilice. Pero en el caso de Rosalía no me parece que eso se haga. O sea, es como, pues, como suelo decir a veces, Kiko Veneno hacía eso en los años 80, incluso participó con Camarón en La Leyenda del Tiempo y nunca se le dijo que era apropiación cultural. ¿Por qué? Pues porque eso está ahora. O sea, mucha gente, La Leyenda del Tiempo es una obra maestra. Y se le criticó también. Se les criticó por fusionarlo con otros estilos. Por no ser no porque, puristas. no porque él fuese catalán Claro. y hiciese Porque ahí no flamenco. mantenía la pureza de lo que era el flamenco. Claro, se les criticó por otra cosa. Mi postura es que es apropiación cultural desde el punto de vista de que es una cultura dominante que toma rasgos por lo menos para mí eso es apropiación cultural, una cultura dominante tomando rasgos o elementos de culturas minoritarias y transformarlos de manera que, bueno, de la manera que sea. Entonces quiero decir, yo creo ¿Hay que un beneficio económico detrás? hay un beneficio económico detrás, efectivamente, pero vamos a ver. O sea, yo creo que en todo lo hay un beneficio económico. quiero eso decir. es. O sea, yo creo que el principal problema está más en el tipo de mensaje que se da. O sea, la industria musical favorece que surja un artista como Rosalía, que tiene un mensaje en su música que es bastante, digamos, descafeinado, no tiene un mensaje político muy importante o revolucionario, y entonces eso se fomenta, ¿no? Pero, por ejemplo, o sea, si Rosalía, yo me planteo, si Rosalía tuviese un mensaje mucho más político, en el que se visibilizase más de dónde vienen sus orígenes, el tipo de música que hace, que hablase de la cultura gitana, ¿tendría tanta visibilidad o se lo hubiese fomentado tanto en la industria? A lo mejor no, ¿no? No lo sé. Entonces yo creo que Pero en ese momento ya no sería apropiación cultural. lo seguiría siendo, Pero de la buena. no sé si, claro, si es que yo no creo que ni que sea buena ni que sea mala, sino que tiene más que ver con el tipo de mensaje que des y lo que luego se fomenta en los medios y ese es un poco lo que opino. O sea, pero yo creo que siempre y cuando eso ayude a difundir esa cultura y a lo mejor consigue que mucha más gente conozca el flamenco bien y que le dé por escucharlo. Entonces, ¿eso por qué va a ser malo? O sea, yo Yo ahí sí que estoy de acuerdo. Yo creo que Rosalía tiene un bagaje de flamenco bastante importante y, o sea, cuando la oyes hablar, pues tiene unas influencias que dices, pues, del flamenco antiguo, de los inicios, no sé qué. A mí me parece que ella sabe de lo que está haciendo y tal. Otra cosa ya, otra pregunta ya es si realmente lo que dice las canciones o los mensajes o motivos que transmite son realmente revolucionarios de alguna manera o sea, hablan de esa cultura, de que se invisibiliza o no. No sé si me explico lo que quiero decir. Sí. Yo, por ejemplo, leí hace poco, relativamente poco, que no sé si era un grupo o era una persona en concreto, un músico, que opinaba que no era apropiación cultural en el momento en el que lo que hacía era desacralizar a los mitos. O sea, que ella llegaba y no te troceaba el flamenco y lo envolvía en compartimentos, digamos, completamente inertes sin ningún sentido, sino que lo que hacía era, pues eso, llegar ahí con el máximo respeto,
pero dándole un aire distinto a todo aquello. Sí, es una Entonces, alegría actual. Más... Sí. Por eso digo que qué significa apropiación cultural y sobre todo me parece interesante el eje de la apropiación cultural se produce de arriba a abajo, pero al revés no se produce. No. Sí se produce, pero es como una asimilación. No recuerdo exactamente. Hay un término, yo creo, para eso. Pero ya digo que estamos un poco entrando en... O sea, yo propongo que hagamos un debate sobre esto más largo Sí, y más tendido, elaborado y- efectivamente, en ese nuevo espacio que hemos dicho que queremos fomentar, ¿no? De Sí. espacios separados de debate, ¿no? Yo creo Me que parece un sería tema muy interesante. Y que da para hablar mucho y bastante largo. Y sobre todo no solo de Rosalía, porque esto no ha Sí, empezado sí. hoy. Claro, Esto claro. viene de bastante lejos. Y podemos invitar a este señor Vamos, que ha dicho, el el rock señor Héctor con Fauce, los afroamericanos de profesor Estados Unidos. es pues, profesor de me Eduardo, porque es pues que profesor. venga César Rendueles y también. ahí no sé, dijo... Que venga esta gente. Claro. Ha generado tanto dinero que- Quizá va por modas lo de utilizar determinadas expresiones. Bueno, pues hasta aquí nuestra pequeña sección de debate de polémica de la semana. Bueno, Ross, qué guapo vienes hoy, ¿no? Qué camisita te ¿A nos que has sí? puesto. Vengo Se con tiene que ir estilo. pronto, Qué tiene una bien, entrevista de Es un trabajo. tema importante, nos traes un tema importante Hombre, hoy. Se va de comunión. hoy- ¿De qué vas a hablar hoy? Pues hoy de fiestukis. ¿De fiestas? De fiestukis griegas. De... Hostia. Pues bueno, cuéntanos, ¿no? Ah, bueno, No me lo os cuento, os cuento. Hoy os traigo los dioses del alcohol. Y no es Charlie Sheen, que se le da todo. Pues voy a hablar de vosotros qué sois. ¿De cerveza o de vino? Cerveza. Yo soy de vino por Baco. Cada vez más de vino. Claro. sí. Vino O sea, blanco Por Dionisos. Tú tendrías... bueno, primero dilo bien. Dioniso. Dioniso o Baco, tú tendrías que rezarle a él y tú Exacto. a Demeter. A Demeter. Demeter. Por el triguito. Ah, amigo. Claro. Entonces, es interesante, por ejemplo, de dónde viene la palabra cerveza. ¿De dónde viene? Cerveza viene de la diosa Demeter, que en romano es Ceres, Keres. Que básicamente cerveza significa algo así como la fuerza de Ceres, de la diosa Ceres. Entonces tú tienes que rezarla a ella. Bueno, Tus alabanzas cuando bebas es, oh, por Demeter, por Ceres. por Demeter. Te alabo a ti. Máquina. Y el otro, nuestro gran dios del vino, Baco, Dioniso. Dioniso. El nombre griego, por favor, Es que los dos se Eso sí usaban. que fue apropiación cultural. Los- Me cago en su puta los- madre. los romanos. dos se usaban. Entonces, para Dioniso tenemos interesante su nacimiento. O sea, es hijo de Selene y su padre es Zeus. Pero ¿y qué pasa un día? Pues que era muy cabrona. Era siempre iba ahí a pillar a las... Bueno, Zeus también era muy cabrón, pero la otra iba a estropearle sus ligoteos. Vaya. Entonces le dice a Selene que tiene que le pida a Zeus que se represente en todo su esplendor. Entonces la otra llega, se lo pide y empieza ahí, claro, Zeus lanza rayos, lanza no sé qué, claro, la otra pues entonces, pues, un rayo de estos, pimba, fulmina. Cachonda perdida. Entonces estaba embarazada ¿Y qué pasó? y que un rayo le dio, pimba, quema, hasta luego, y Zeus dijo, ¿qué hago con el feto? Pues nada, se hizo una Ah, que raja. el feto sobrevive. Claro, se hizo una raja en el pie, cogió el feto y se lo metió en el muslo. ¿Qué dices? ¿En el mulo o en el pie? Bueno, En el muslo sí, sí. del pie. En el muslo del pie, Vale. en la pierna. ¿Y ahí qué pasó? Supongo que es el Terminó muslo de la pierna. Pues que como germinar, ¿o todavía qué? le quedaban unos cuantos meses de embarazo, pues Ahí lo estuvo. claro, el alimentando. embrión creció en el muslo y luego nació ¿Dónde mejor? Y del bebía muslo. mucho el cabrón. Entonces, Dioniso se supone que significa 2 veces nacido. Porque nació primero de feto es verdad. y luego del muslo de... Dio es dos en griego, es ciertamente, cierto. Sí, Dio. Todo lo que lleve di, Ena, dio, tria, di, tésera. división. Pe- No, Entonces, ¿qué más tenemos? Es que ves el mundo con otros ojos, que después de que llega Ross y Hombre. Es cierto. te lo ilumina. Entonces, a ver, ¿por qué es famoso este dios? Pues porque el dios del vino es el que se supone que nos descubrió cómo elaborar las uvas para conseguir vino. Y sobre todo porque montaba unas fiestas, no veas tú qué fiestas. Siempre iba con un grupo de personajillos que se llaman los sátiros. Sátiros putos,
Además, todos degenerados. Eran mitad cabra, mitad hombre. Y siempre iban empalmados. Siempre. Si buscas cualquier representación sátiro, no sé qué, vas a salir todo empalmado. ¿Sí? Sí, y se tiraban a todo lo que pillaran. Y Pues se como ponían hasta el Zeus. culo de... No, pero esto es más. Y se supone que si tú te metías en el bosque, tenías peligro de que te violara un sátiro. Fíjate. Y también iba acompañado de las Ménades, que eran pues mujeres seguidoras de Baco, que les gustaba mucho pimplar el vino, y se iban de fiestuki con... ¿Y el follisque también? Todos orgías. Todos orgías. está, Ahí, perfecto. eso era... Es que es el dios, es el dios. Es que además, además de inventar el vino, inventó las rabes. Porque se iban ahí Bueno, Mi sección, conexión con la antigua temporada. Se Bueno, iba- antigua, primera. Y única. la antigua Grecia y la antigua temporada, cuidado. se iban a mitad del bosque, se ponían ahí, tocaban todos los instrumentos ahí, las flautas, las no sé qué, y se ponían hasta el culo de vino aliñado. O sea, se supone que era un Los vino tripis. que lo has fermentado de otra manera, casi con grumos y demás, las pastis. O también te digo que el vino griego sea, actual tú como es experto- otro vino, ¿eh? Y se supone que no era como nuestros pedos, sino que eso era alucinejo, ¿no? Y todo el rayo. Bueno. Y... Poco se habla de eso. ¿eh? Muy curioso, ¿eh? Muy curioso. Entonces, ¿qué pasa? Además de estas fiestuquis que se montaba, luego sus seguidores montaban otras que se llamaban las bacanales, Ah, del dios Baco. Si es que no paramos de aprender en esta Es que esto es Las Es increíble. vacantes montaban las bacanales. Entonces, eran unas fiestas que solo, exclusivamente, eran de mujeres. Eran mujeres que se iban a meter al monte, alababan a Baco, Sí. Baco bajaba con ellas y se ponían hasta el culo de bebida y demás, de esta que es un poco alucinógena, y luego tenían como hobby, cuando iban todo moco, desmembrar a cualquier hombre que pasara por ahí. Fíjate, vaya Ojo, fiesta. las antiguas. Las primeras. feminazis. Lo ha dicho Eduardo. Ese término es un poco incorrecto. Es un poco incorrecto. Muy correcto, porque en Esa la antigua apropiación Grecia se les cultural, llamaba feminazi. Ménades, o ¿cómo se llamaba? Vacas. Vacantes. 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 Las que hacían estas fiestuquis eran vacantes. Luego, en cambio, por otro lado, tenemos la historia de Demeter, que esta es más triste. Esta no se montaba esa fiestuquis. En esa época estaba mal visto. Fuera de las vacantes, que se pillaran... Demeter hacía la cerveza, pero ya muy cortadita. Entonces, ¿qué hacía? Pues tiene una historia muy triste, que es que Hades secuestró a su hija. Ciertamente. Porque en Grecia parece que había dos tipos de matrimonio. O te casabas normal, o si no, secuestrabas a quien te gustaba. Y ya con eso se supone que tenías que ser tu esposo. ¿Pero eso o es una esposa. cosa mitológica o es sociología de la antigua Grecia? No sé yo, habría que investigar un poco. Pues no te- Entonces, parece ser que Hades la secuestra y ya pasa a ser su esposa. Da igual que quisiera o no. Pasa a ser su esposa Claro. y Demeter se dedica a buscarla. Y siempre, en todos los mitos griegos, el chivato es el sol. Porque lo ve todo. Entonces lo ve, le dice, está en no sé qué. La tiene Hades en el inframundo. Va a Demeter, se lo dice a Zeus, que es el hijo también de la hija, que se llama Perséfone, por cierto, la hija de Demeter y Zeus. Jugona. Y consigue que recuperar a Perséfone y que vuelva a vivir con su madre. Pero Hades había hecho que comiera 6 semillas de granada. Y por eso tiene que pasar 6 meses en el inframundo y 6 meses con su madre. Los 6 meses del inframundo son en los que mueren las plantas y los 6 meses en que está con su madre, como es la diosa de la tierra y la fertilidad, son los que florecen las flores. Fíjate. Porque está alegre. O sea... Pues otra maravillosa lección. Muy La mitad del curioso, año una ¿no? cosa y la mitad del año otra. Claro. Precioso. Son- Si es que los los mitos son solsticios. lo mejor que hay escrito. Si es que por eso ellos no necesitaban, en la antigüedad la ciencia les daba poco, era secundario. Lógico. Si puedes explicar todo con mitos. ¿Y qué ¿para les pasó? quieres? Pues que se extinguieron. Bueno, siguen ahí, ¿eh? De crisis, pero siguen. Eso ¿no? para el Ahí siguiente resisten, capítulo. con sus giros y su cotópulo. Claro, déjales ahí. Dale a la música, Vivi. Te mataré con mis zapatos de claqué. Volvemos con una segunda sección, en este caso de nuestro amigo Jorge. ¿Qué nos traes hoy, Jorge, en esta sección tan peculiar, tan de buen rollo, ¿no? Como es hablar de muertos. Buen rollismo, por favor. Las muertes pueden ser graciosas.
accidentales, dramáticas, pero no dejan de ser algo de la vida. Pues volvemos con Necromáticas, la sección de las muertes de diversas temáticas. Y por no salirnos un poquito así del mismo ámbito, pues vuelvo con un arquitecto. Joder. Pero de otra época. Hoy vengo con Francesco, nuestro amigo Francesco Borromini. ¿Y de dónde? Máquina. Francesco, ¿te suena a ti algo, Ross? Sí, un ¿Te poquito. suena La he Francesco escuchado, la he escuchado Borromini? por ahí. Di que sí. Nuestro amigo Francesco nació un 25 de septiembre de 1599 en Bisone. Que todos pensamos, es italiano, pero no. Es un cantón suizo actualmente. Fíjate. O sea, cuidado. El cantón de Tesino, más concretamente. ¿Qué podemos decir de él así brevemente? Pues de su estilo y su obra. Es considerado uno de los máximos exponentes de la arquitectura barroca. Entre sus obras, yo he querido destacar 3 concretamente, que son la iglesia de San Carlo alle Quattro Fontane, en Roma. Otra iglesia que también tiene en Roma, que es San Ivo alla Sapienza, considerada por muchos su obra maestra. Es un pedazo de pepino, ¿verdad que sí, Ross? Estamos de acuerdo ante esto. Y luego he querido destacar otra para introducir uno de los aspectos más personales de su vida, que es el baldaquino de San Pedro, de la Basílica de San Pedro, que San es Pietro, el ¿no? San Pietro, Ah, San Pietro, que es la pieza que está en el centro, bajo la cúpula, donde... El baldaquino. El baldaquino. Ah. Sí, es como Ahí en el es como Vaticano. el palio, ¿no? Pues eso la he querido traer a colación porque es una obra que hace junto a Bernini Love Bernini. hasta que se enemistan. Porque se llevaban a matar al final de su vida. Se llevan a Salseo, matar. Aquí hay salseo. Para que os hagáis una idea, Bernini es el triunfador, el guaperas, el que se lleva todos los encargos. De tema de mujeres tampoco quiero entrar, pero probablemente tuviese lo suyo. Y Borromini, a pesar de su capacidad más que demostrada, pues era el feo y el que no se comía una rosca ni en trabajo ni en otras cosas. Entonces, esto influye mucho en su personalidad, o sea, no por Bernini, pero él ya era de por sí pues bastante iracundo. Y si de él decían que, por ejemplo, tenía muchas cualidades positivas, como que era muy trabajador, muy bueno, tal, no sé qué, tenía en su haber la envidia, la ira y la soberbia. Era estupendo para tenerlo de familiar. Sí. Y vamos con la necroficha. He traído a Francesco Borromini porque tiene una muerte bastante dramática como su vida, sí, o sea, un poco tristita. La palma jocoso también. Sí, es bastante ridículo, de hecho, su manera de morir. Muere el 2 de agosto de 1667, a la edad de los 67 años, y el lugar de la muerte es Roma. La causa de la muerte es el suicidio. Aunque claro, podríamos debatir sobre si realmente es suicidio o no, porque vamos a detallar ahora el proceso, digamos, el orden cronológico de cómo se mata este señor. Para que os hagáis una idea, al final de su vida es bastante, pues eso, bastante iracundo, depresivo, se encierra en sí mismo y tal. Y el último mes de su vida es un mes de puta pena. Para que os hagáis una idea, el 1 de julio de 1667 se toma la decisión de encargar la tumba de Alejandro VII a Bernini, es decir, a su enemigo. Y ahí ya es como que le empieza ya la estacada final, a él personal en su corazoncito. El 22 de julio, ese mismo mes, Borromini se siente enfermo y no vuelve a salir de su casa. Y entrega su testamento para su guarda al notario Olimpio Ricci, ¿vale? El 29 de julio, a punto de acabar el mes, Borromini requiere al notario la devolución de su testamento que posteriormente se pierde, o sea que todo es un desastre, no aparece el testamento. El 30 de julio, Borromini quema sus escritos y diseños, dice, me estoy muriendo, pues todo lo que he pensado no quiero que esto lo pueda construir nadie, de ahí la soberbia, solo lo podía hacer él y plantear él, entonces quema todo, lo destruye. Y aquí empieza el principio del fin. El 1 de agosto recibe a su sobrino Bernardo y a la noche comienza a escribir un Nuevo Testamento. Y precisamente ese Nuevo Testamento es la clave de todo el desencadenante. Como él estaba depresivo, le habían dicho a sus sirvientes y a todas las personas que tenía en su casa que guardase reposo, que no podía escribir, que no podía estar hasta las tantas, porque era un loco, era un genio y un loco. Entonces estaba hasta las tantas trabajando, diseñando, tal. Y entonces le dijeron a sus sirvientes que no podía hacer eso, que tenía que tomar reposo. Pensando que eso iba a ser positivo para él, justo consigue lo contrario. El 2 de agosto, al amanecer, tiene una pelea con su sirviente, que ahora pasa a explicar el propio Borromini, porque lo dejó por escrito todo. Y con Francesco Masari, su sirviente, por causa de una luz para escribir sus notas. Y la cosa es que acaba arrojándose del cabreo contra su propia espada.
pero no muere inmediatamente. Otro que también agoniza un ratete antes de morirse. Entonces, por eso he preguntado lo de si es un suicidio o no, porque claro, es como, te vas a matar, pero no te mueres. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Te has suicidado? Un acto Fail. un poco fallido, ¿no? Y finalmente, el 3 de agosto, o sea, al día siguiente, Borromini muere en su lecho a eso de las 10 de la noche. Pues se tira del cabreo. Se tira. Pero es que vamos a dejar que lo del propio explique. cabreo. Del propio cabreo. Dejó escrito lo siguiente. Ha venido aquí. Lo dejó escrito, me lo ha pasado por WhatsApp y vamos a leerlo. Dice, le escribe a su sobrino, al que le hace el testamento, y le dice, ayer por la noche vino a mí la idea de hacer mi voluntad y exteriorizarla por mi propia mano. Así que comencé a escribirte después de la cena y escribí con el lápiz hasta cerca de las 3 de la mañana. Messer Francesco Masari, mi criado joven, quien duerme en la puerta siguiente de mis aposentos, ya se había ido a la cama. Viendo que seguía inmóvil escribiendo y no había apagado la luz, me llamó diciendo, «Señor Cavaliere, debe usted apagar la luz e ir a dormir porque ya es muy tarde y el médico quiere que descanse». Contesté que tendría que encender otra vez la lámpara al despertar y me dijo, «Apáguela porque la encenderé cuando despierte». Así que paré de escribir, alejé de mí el papel, apagué la cámara y me fui a dormir. Cerca de las 5 o 6 de la madrugada desperté y llamé a Francesco, para pedirle que encendiera la lámpara. Como se negó, dado que no había dormido suficiente, ahí estaba el otro siguiendo las prescripciones, me puse impaciente y pensé cómo hacerme algún daño corporal. Aquí viene la liada. Permanecí en este estado hasta cerca de las 8, cuando recordé que tenía una espada en el respaldo de la cama, colgada entre las velas consagradas. Y en mi impaciencia por tener una luz, tomé la espada, que cayó de punta junto a mi cama. Casualidad. Caí sobre ella con tal fuerza que terminé atravesado en el piso. En el suelo, él no escribiría piso. Debido a mi herida, comencé a gritar, con lo que Francesco entró rápidamente al cuarto, abrió la ventana y al verme herido llamó a otros que me ayudaran a recostarme en la cama y quitarme la espada. Así es como resulté herido. Y el mamón, por conseguir que su criado le hiciese caso, dice, tengo una espada, ¿qué puedo hacer con esto? ¡Tras! A ver, se puso impaciente el hombre, pues Y- casualmente se produjo el hecho. Los nervios que te dan ahí al momento. Y de hecho, hubo la duda, cuando definitivamente muera al día siguiente, de si le podían dar santa sepultura, porque era un suicida. Claro. Y al final, el obispo de turno decidió que, bueno, que como había podido confesarse, porque le dio tiempo hasta el día siguiente de morirse, agonizando, el pobre infeliz, pues se confesó y finalmente se decidió que, bueno, que se le podía convalidar una cosa por la otra. Claro, yo creo que no sería suicidio, es mi opinión, ¿eh? No sería suicidio. No porque, o sea, él como que se le piraría que se podía morir. Pero que lo hizo si solo por alguien- hacerse daño. Si alguien imita la muerte, ¿es apropiación cultural? Pero como esto no es la sección de debate, tu opinión, pues está muy bien, pero no viene a cuento. Eduardo, te lo juro que no puedo decir No, nada. no. Pues eso, que nuestro querido Francesco murió mal. Pronto no, pero mal un rato. la Pues le verdad. recordaremos por siempre a Francesco. Francesco, è vero tutto. Ciao! Volvemos con esta última sección de este segundo capítulo de La Placita, segunda temporada, señores. Y venimos con Miguel. Pero en primer lugar, Miguel, ¿a quién vas a dedicar esta sección? O sea, la anterior sección se la dedicaste a tu querida madre, ¿no? Por aquel A tu tío. del microondas. ¿Y a quién se lo vas a dedicar ahora? ¿Puedo hablar ya? Puedes hablar. Vale. Te estoy preguntando, por lo tanto, requiero de una respuesta. Pues se la voy a dedicar a mi tío. A mi tío Antonio. Ole. Se la voy a dedicar a mi tío Pues, Antonio. pues un saludo para tu tío Antonio desde Viva. aquí, desde La Es Placita. Antonio, es Antonio. Bueno, no, ahí te has colado. Vaya, no era Pero ese bueno, tío. ha habido intención y está bien. Cago en la leche, Bueno. Merche. ¿Qué nos vas a traer hoy, Miguel? Pues nada, os traigo la segunda sección de ciencia de la segunda temporada de La Placita. La ciencia. Quiero decir un dato, porque esta sección comenzó a escribirse el día 22 de septiembre a las 22:00. Ojo, casualidad, no lo creo. Claro, da un poco de yuyu porque ahora me estoy viendo Perdidos otra vez y veo relaciones numéricas creepy básicamente en todos los lados. Entonces, algún día haré alguna sección de Perdidos porque la verdad es que es una sección que tiene tantas referencias científicas como idas de olla brutales. Entonces, bueno, yo creo que puede dar bastante juego. Bueno,
no me entretengo más y voy a hablar de una movida que me tiene bastante flipado. Que va a ser más una... como una clase de tecnología más que de conocimiento del medio. ¿Oye? Entonces, no sé si habéis oído hablar de una cosa que se llama Hyperloop. Yo no sé si alguna habéis oído hablar de Me ha ello. sonado. Me A suena. Eduardo me quiere le sonar. interesa, ¿no? Nada. Me parece... Bueno, Mentira todo. Bueno, pues para el que no sepa lo que es un medio de transporte que consiste en cápsulas que transportan a unas 300, 300 no, perdón, Personas. unas 30 personas por tubos de cristal a velocidades cercanas a los 1000 kilómetros por Eso hora. es una auténtica locura. Una Pero locura. eso sale en Futurama, ¿no? No, lo que sale claro, es Claro, papilla. da la Es casualidad de similar- que es ficción, ¿no? O sea, Futurama es ficción. Claro, no, pero esto es real, ¿eh? Esto es real. Esto es real, ¿eh? O sea, Pero- esto es un sistema de transporte que está, bueno, está desarrollado por el famoso Elon Musk. Lo Ojo, está intentando ojo. desarrollar y es el transporte del futuro. La verdad es que a mí me parece una pasada esto. Pues sería eso, Barcelona-Madrid en media hora, una cosa así. Y nada. la Pero vamos verdad a es ver, es muy que van a interesante. 1000 por hora una persona. No. Es una cápsula que está metida dentro de un tubo de cristal. Ah, digo, es que por la la persona que- me la llevas por ahí así y sin la más. cápsula va eso a unas 1000. La cápsula caben 30 personas, una cosa Ah. así. Y tiene unas pantallas y unas cosas. Bueno, eso es que es pues como. ¿Subterráneo o...? No, va por fuera. Va por Yo creo que luego en postproducción podemos meter alguna fotillo para que se vaya. Sí, sí, ponlo de Futurama, si es que sale ahí. Es parecido a Futurama, pero Pero no Miguel, es lo si es mismo. que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando has dicho eso ya estaban saliendo las fotos. Sí, Claro. puede que ya hayan salido. ¿no? Ya han salido. Es verdad. Es Julio Verne de nuestra Sí. época, Futurama. Sí. Bueno, entonces, ¿en qué se basa en qué se basa este asunto, ¿no? Pues se basa un poquito en elementos de física de fluidos y tal, ¿no? Básicamente es como que en el tubo hay una presión muy baja, ¿vale? Está prácticamente al vacío, pero no es realmente vacío, son como unos 100 pascales, pero es una presión bastante baja. Y las cápsulas lo que hacen es levitar dentro del tubo gracias a un sistema que permite crear como una capa de aire muy fina justo por debajo de las cápsulas, que es similar al air hockey famoso, ¿no? En el que, ¿sabéis el air hockey? Sí, hombre, este que tienes como los palos, Lo de eso que hay, Ah, los vale, recreativos. lo típico de bar Eso. y cosas de estas. Sí, de los recreativos, típico Sí. air hockey. Pues se parece un poco a eso. Una Pues, cosa, tengo una pregunta. ¿Y eso llega a los 1000 por hora? Para que los espectadores se hagan un poco la idea. Espectadores. Los espectadores. los escuchantes. Los radioyentes. Los que comen espetos. Nosotros a día de hoy tenemos una atmósfera sobre nuestras cabezas. ¿Cuánto es una atmósfera de pascales? Para ver la diferencia con esa cápsula. Creo que son 10 elevado a 5, o sea, son 10.000. 100.000 pascales. 100.000 pascales. Sí, Y has dicho puede que me esté equivocando, pero yo creo que son 100.000 Y pascales. has dicho que eso va a 100 pascales. O sea, que está muy, muy bajo. muy bajo. Aún así hay Mil veces menos, claro, aún 2000 así- kilómetros. Eso es. Aún así hay un poquito de aire dentro de la cápsula. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues dentro del tubo. Entonces, lo que ocurre es que la cápsula tiene como una turbina, ¿vale? Que lo que hace es el aire entra por la turbina, se compacta de alguna manera y lo que hace es que lo lleva. Esto todo es un poco así, ¿vale? No es súper técnico, pero bueno, para entenderlo. Coge el aire y lo lleva a la parte inferior y a la parte trasera para ir disminuyendo el aire que hay por delante. Y entonces Vale. lo que va haciendo es... evita rozamiento. Eso es. Vale. Prácticamente no hay rozamiento. Entonces Vale. esa es un poco la idea. Pero, ¿apoya? Yo creo que puede que apoye arriba un poquillo, pero no mucho. Vale. Entonces es como que, es que hay distintos modelos, pero es como que le empuja un poco hacia arriba la cápsula dentro del tubo hacia arriba, hacia la parte de Vale. arriba. Entonces lo que hace es que va a Pero todos. ¿y cómo funciona? Pues así como te he explicado. No, pero digo, en plan, ¿por qué es empujado? Pero ¿y por qué se llaman microondas? ¿Dónde está la energía? O sea, ¿por qué está Le das empujado? un impulso previo y como no hay rozamiento, simplemente tira. Claro, y si encima consigues que el aire que supuestamente hay delante quede Eso atrás, es, eso es. es como, O sea, como si hicieses... Claro, ¿no? eso es. Y De, ya. de un Eso es. empujón llega hasta Barcelona. Sí, eso es. ¿Y en qué estado de desarrollo está esto? Claro, esto parece que se está desarrollando. De hecho, se ha elegido un lugar aquí en España, en Antequera, en Málaga, para poner un centro de pruebas y desarrollar un poquito este tipo de cápsulas y tal. Entonces está en proceso de desarrollo. Bueno, yo escuché que querían empezar a utilizarlo ya en 2018, pero yo creo que va a estar complicado. Se han Sí. fliplado. Se han fliplado. No queda poco. Con el hiperfloop este se han piflado, ¿eh? Que están muy fliplados. Bueno. Pero ¿no ha habido maqueta previa de lanzar cosas? Sí, ya O sea, hay alguno que ha ¿dónde está ese funcionado. circuito? Pues hay distintos lugares, por ejemplo, en su momento hubo
O sea, lo que han hecho también es intentar involucrar a universidades de otros lugares y tal, para que creasen prototipos para ver si funcionaban. De hecho, y también una universidad, la Politécnica de Valencia, hizo un prototipo y... Que en Valencia tiene una universidad. Sí, sí, efectivamente. Madre mía. Fue uno de los escogidos, pero luego al final creo que ha sido el MIT, que es el que más... El MIT. El MIT es el que lo va a desarrollar al final. MIT. El MIT, eso es. Y entonces, bueno, nada, tenía también aquí el asunto de... Lo que pasa es que yo creo que ya no me da tiempo a comentarlo, lo puedo dejar para otro día. Pero recuerda un poquito, no sé si habéis visto, este tipo de trenes que funcionan por levitación magnética. ¿No os habéis escuchado? En China. En Japón, efectivamente. En Japón. Trenes Vaya. que van, pues eso, súper rápido gracias a la levitación magnética, que es una historia que está basada en la superconductividad de materiales. Pero yo creo que ya meternos en este jardín puede ser muy largo. Va a ser complicado. Eso da para otro, ¿eh? Así que se puede dar para otro lado. Pero vamos a seguir muy atentos del Hyperloop, porque la verdad es que es una cosa que me flipa. Los magnéticos, ¿cuánta velocidad pillan esos? Pues yo creo que también pueden llegar bastante rápido, pero esto lo que tiene, el problema de la levitación magnética es que es más cara, porque tienes que enfriar las cosas y es más jodido. ¿Tú apuestas porque va a haber infraestructuras de hiperloops en España? Rollo la burbuja de hiperloops, como pasó con la burbuja del AVE. Ojalá. Ojalá. Que todos los pueblos tengan su hiperloop. Sí, Ojalá. Y puedas mandar vacas al veterinario ahí en hiperloop. Ojalá una buena burbuja ahí, vamos. es verdad. Yo sí, Madre yo muy a favor, ¿eh? Todo el mundo lleno de tubos de cristal. Sí, eso es, de ese palo. De ese palo. Precioso. Vivi me enseña una foto. Sí, ya las pondremos fotos para que la gente lo vea. 250 el tren. Que bala. van más despacio. Los magnéticos yo creo que van más lentos y además tiene el problema de que hay que De que tienen que ser magnéticos. hay que tener más tecnología ahí metida. Pero bueno, hablaremos otro día de esto. Hablaremos. Sí. Muchas gracias. Precioso. Por todo, Pues Miguel. nada, para eso estamos. turismo. Gracias, guapo. Siempre está bien aprender contigo, Miguel. Yo quiero decir una última cosa. ¡Viva el rey! Thank you.